Chile ha sido escenario de crímenes que no solo quitaron vidas, sino que dejaron heridas profundas en la sociedad. Hoy revisaremos 5 de los casos más impactantes por su crueldad, negligencia y el horror que revelaron. Caso Profesor Nivaldo Villegas. El asesinato del profesor Nivaldo Villegas ocurrió en agosto de 2018. Estremeció al país entero, no solo por la violencia del crimen, sino porque la principal responsable era una persona de su círculo más íntimo, quien durante días intentó engañar a la familia, a la policía y a la opinión pública. Un crimen planeado, ejecutado con extrema crueldad y descubierto gracias a una serie de errores que terminaron revelando una verdad imposible de ocultar. Este es el caso del profesor Nivaldo Villegas. Nivaldo Villegas era un profesor de computación de 50 años, muy querido por sus alumnos y colegas. Vivía en Villa Alemana, región de Valparaíso, y era padre de 2 hijos. Había estado casado durante años con Joana Hernández, técnica en enfermería de profesión, con la cual había tenido una hija. Joana había comenzado una relación en paralelo con Francisco Silva, quien era su compañero de trabajo, en septiembre del 2017. Cuando Nivaldo se enteró de la infidelidad, decidió divorciarse de Joana y pedir la custodia completa de la hija que tenían en común. Pese al término de la relación, ambos seguían manteniendo contacto frecuente, principalmente por temas relacionados a su pequeña hija. Sin embargo, lo que parecía una relación civilizada escondía conflictos profundos, celos y resentimientos que serían clave en esta historia. El día viernes 10 de agosto de 2018, Nivaldo salió de casa de su mamá tras recibir un llamado de Joana. Ella le pidió que fuera a su casa en Villa Alemana, supuestamente para conversar. Esa fue la última vez que se le vio con vida. Cuando pasaron las horas y Nivaldo no regresó ni contestó el teléfono, su familia comenzó a preocuparse. Al día siguiente presentaron una denuncia por presunta desgracia. Durante los días posteriores, Joana Hernández se mostró afectada y colaboradora. Acompañó a la familia en búsquedas, habló con la prensa e incluso participó en cadenas de oración. Pero algo no cuadraba. Los investigadores notaron contradicciones en su relato, horarios confusos, cambios en sus versiones y conductas frías e incoherentes. El día 15 de agosto de 2018, pescadores que realizaban un tour con 50 turistas en el muelle Prat en la región de Valparaíso encontraron flotando un torso humano. La noticia fue devastadora. Días después, el servicio médico legal confirmó lo peor. Los restos pertenecían a Nivaldo Villegas. El cuerpo había sido descuartizado, lo que marcó este caso como uno de los más brutales en la historia reciente de Chile. La PDI intensificó la investigación y centró sus sospechas en Joana Hernández y Francisco Silva. Las pruebas comenzaron a acumularse: registro de cámaras de seguridad, rastreo de sus teléfonos celulares, restos biológicos encontrados en la casa de Nivaldo. Los peritajes demostraron que Nivaldo fue golpeado, asesinado y desmembrado dentro de la casa que compartía con su ex esposa. Luego, Joana y Francisco trasladaron el cuerpo en el maletero del auto de Francisco para lanzar el torso de Nivaldo al mar y quemar el resto del cuerpo en la orilla para intentar ocultar el crimen. Ante la evidencia irrefutable, Joana Hernández confesó el crimen. Reconoció que el asesinato fue planificado junto a Francisco Silva. El motivo principal: conflictos económicos y la custodia de la pequeña hija que tenían en común. Ambos asesinos confesos indican que la idea de dar muerte al profesor Nivaldo proviene del otro. En 2019, ambos fueron declarados culpables de homicidio calificado. Joana Hernández fue condenada a presidio perpetuo calificado, lo que significa al menos 40 años de prisión sin beneficios.
Francisco Silva recibió presidio perpetuo simple, con posibilidad de beneficios tras 20 años. La sentencia fue considerada ejemplar por la gravedad del crimen. El caso del profesor Nivaldo Villegas dejó una huella profunda en Chile, no solo por la violencia del asesinato, sino porque mostró cómo la traición puede venir de quien alguna vez dijeron amar. Un crimen planificado, ejecutado con crueldad y descubierto gracias a la verdad que siempre termina saliendo a la luz. Caso del asesino del tambor y Ámbar Cornejo. Chile ha sido escenario de crímenes que no solo estremecen por su brutalidad, sino también por las preguntas incómodas que dejan al descubierto. El caso de Hugo Bustamante Pérez, conocido como el asesino del tambor, y el femicidio del adolescente Ámbar Cornejo, es uno de esos relatos que evidencia fallas profundas en el sistema de justicia, en la protección de la infancia y en la prevención de la violencia. Esta historia no es solo la de un asesino reincidente, sino también la de una joven que nunca debió morir. Hugo Humberto Bustamante Pérez nació el 28 de marzo de 1965 en Quilpué, región de Valparaíso. Desde joven, su entorno estuvo marcado por la violencia, consumo de alcohol y drogas y relaciones familiares disfuncionales. Con el tiempo, estos factores se combinaron con rasgos de personalidad violentos, manipuladores y controladores. Quienes lo conocieron lo describían como un hombre aparentemente tranquilo, capaz de generar confianza, pero con estallidos de agresividad extrema. Este doble rostro sería una constante a lo largo de su vida. En 2005, Bustamante cometió el crimen que lo haría conocido a nivel nacional. Asesinó a su pareja, Verónica Vázquez, y al hijo de ella, Eugenio Honorato, un niño de apenas 9 años. El crimen fue especialmente macabro. Golpeó y asesinó a ambos dentro del domicilio. Para ocultar los cuerpos, los introdujo a un tambor metálico. Le agregó cal y agua, intentando acelerar la descomposición y evitar olores. Enterró el tambor en el patio de la vivienda. El hallazgo de los cuerpos causó conmoción. La frialdad del método y el asesinato de un niño marcaron un antes y un después en la percepción pública del caso. Desde entonces, la prensa lo bautizó como el asesino del tambor. Por este doble homicidio, Bustamante fue condenado a 27 años de cárcel. Sin embargo, solo cumplió 11 años efectivos, obteniendo libertad condicional en 2016. Esta decisión judicial sería años más tarde duramente cuestionada. A pesar de la brutalidad del crimen, el sistema consideró que cumplía los requisitos para reinsertarse en la sociedad. Tras salir de prisión, regresó a vivir a Villa Alemana, muy cerca de los lugares donde había cometido sus crímenes anteriores. En libertad, Bustamante inició una relación con Denise Llanos, madre de Ámbar Cornejo. Ámbar Denise Cornejo Llanos tenía 16 años, una adolescencia compleja y conflictos familiares. Por un tiempo, la joven vivió con una mujer a la que llamaba tía, quien la acogió. Ámbar no quería vivir con su madre y la nueva pareja de esta, ya que se enteró sobre los crímenes anteriores de Hugo por medio de un programa antiguo de televisión llamado Mea Culpa, en donde tiene un capítulo dedicado al asesino del tambor. El 29 de julio de 2020, Ámbar fue vista por última vez en Villa Alemana. Ese día, según los antecedentes, fue a la casa de su madre para pedir el dinero de la pensión de alimentos que su padre le había enviado, pero nunca volvió. La desaparición activó una intensa búsqueda. Vecinos, familiares, redes sociales, carabineros y PDI la buscaron sin descanso. Durante los días siguientes, Bustamante incluso participó en la búsqueda, mostrando una actitud que muchos interpretaron como colaborativa, pero que hoy resulta escalofriante. El 6 de agosto de 2020, tras una orden judicial, la PDI excavó el patio de la casa donde vivían Bustamante y Denise Llanos.
Allí se encontró lo impensable. El cuerpo de Ámbar Cornejo estaba enterrado en el jardín. Las pericias revelaron un crimen extremadamente violento. Ámbar fue violada y abusada sexualmente. Fue asfixiada hasta la muerte dentro del domicilio. Posteriormente, su cuerpo fue desmembrado y los restos fueron enterrados para ocultar el crimen. El impacto fue inmediato. El país entero reaccionó con rabia, dolor e indignación. Durante el juicio se acreditó la participación directa de ambos adultos. Hugo Bustamante fue condenado por femicidio con violación, estupro, abuso sexual y corrupción de menores. Denise Llanos, la madre de Ámbar, fue condenada por violación con homicidio y abuso sexual a mayor de 14 años. Ambos recibieron presidio perpetuo calificado, una de las penas más altas del sistema chileno, que implica décadas sin acceso a beneficios penitenciarios. Cuando parecía que la historia había llegado a su fin, en 2024, Bustamante volvió a estremecer al país. Confesó haber asesinado en 1996 a Elena Hinojosa y su hijo Eduardo Páez. Los restos fueron encontrados en una antigua vivienda suya, confirmando que su historia criminal era aún más extensa de lo que se conocía. Esto reforzó la idea de que Bustamante era un asesino serial, con un patrón de violencia dirigido principalmente hacia mujeres y menores de edad. El caso del asesino del tambor y Ámbar Cornejo no es solo un relato policial, es una denuncia a las fallas del sistema de libertad condicional, un reflejo de la vulnerabilidad de niños y adolescentes y una advertencia sobre el peligro de minimizar antecedentes criminales graves. Ámbar tenía 16 años, tenía una vida por delante. Su muerte pudo evitarse. Caso Sophie. En enero de 2018, Chile fue testigo de uno de los crímenes más dolorosos y brutales de los últimos años. No se trató de un asesinato cualquiera. La víctima fue Sophie, una bebé de 1 año y 11 meses, y el responsable fue su propio padre, la persona que debía cuidarla y protegerla. En este caso, no solo reveló un acto de violencia extrema contra una niña indefensa, sino que también expuso una realidad silenciosa, la violencia intrafamiliar que muchas veces pasa desapercibida hasta que ya es demasiado tarde. Sophie era una niña pequeña, en plena etapa de desarrollo. Estaba aprendiendo a caminar con mayor seguridad, comenzaba a decir sus primeras palabras y exploraba el mundo con curiosidad. Las imágenes que circularon tras su muerte mostraban a una bebé sonriente, de apariencia sana, pero esa imagen escondía una verdad desgarradora. Sophie llevaba tiempo siendo víctima de maltratos reiterados. Vivía junto a su madre y su padre, Francisco Ríos, en el sector de Alerce, al norte de Puerto Montt. Según se acreditó más tarde en el juicio, ese hogar estaba marcado por episodios constantes de violencia intrafamiliar. La investigación reveló que la madre de Sophie también era víctima de agresiones físicas y psicológicas por parte de Francisco Ríos. Este contexto es clave para entender el caso. Existía control, existía miedo y existía violencia sostenida en el tiempo. Como ocurre en muchos casos de violencia intrafamiliar, la violencia no fue un hecho aislado, sino una escalada progresiva donde la persona más vulnerable terminó pagando el precio más alto, la pequeña niña. El 25 de enero del 2018, Francisco Ríos llegó al CESFAM de Alerce cargando a Sophie en brazos. Su versión fue breve. Dijo que la niña se había caído y que había perdido el conocimiento. Sin embargo, desde el primer momento, el personal de salud notó que algo no cuadraba. Las lesiones visibles eran incompatibles con una simple caída. A pesar de los esfuerzos médicos por reanimarla, Sophie ya había fallecido. Lo que siguió fue una investigación exhaustiva.
los peritajes médicos y forenses revelaron una realidad brutal. Sophie murió por asfixia por estrangulación. Presentaba más de 100 lesiones en su cuerpo. Tenía hematomas, quemaduras y signos de golpes reiterados. Las lesiones no correspondían a un solo día, sino a agresiones sufridas en distintos momentos de su vida. Esto demostró que Sophie había sido maltratada de forma sistemática antes de su muerte. La fiscalía estableció que Francisco Ríos era el autor directo de las agresiones. Existía un patrón de violencia intrafamiliar y la madre también había sido víctima de violencia. Por estos antecedentes, el imputado fue acusado de parricidio por la muerte de su hija y lesiones en contexto de violencia intrafamiliar por las agresiones hacia la madre. Durante el juicio, Francisco Ríos negó su responsabilidad, insistiendo en versiones que fueron desmentidas por la evidencia médica, forense y testimonial. Tras analizar todos los antecedentes, el tribunal fue categórico. El 26 de octubre de 2019, el Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt dictó sentencia. Presidio perpetuo calificado por el parricidio de Sophie. Esta es una de las penas más altas del sistema judicial chileno y significa más de 40 años efectivos de cárcel, sin posibilidad de beneficios penitenciarios anticipados. La sentencia dejó claro que la gravedad del crimen y la indefensión absoluta de la víctima no admitían atenuantes. El caso de Sophie generó indignación nacional. Marchas, velatones y mensajes de repudio se republicaron en distintas ciudades del país. En Alerce, vecinos y organizaciones levantaron una gruta y memorial en su nombre, un espacio de recuerdo, pero también de advertencia. Sophie se transformó en un símbolo de la necesidad urgente de proteger a la infancia y de no normalizar la violencia intrafamiliar. La historia de Sophie no es solo un caso policial, es un recordatorio doloroso de que la violencia familiar no comienza de un día para otro. Las señales existen, pero muchas veces no se ven o no se denuncian. Los niños son las víctimas más indefensas de estos entornos violentos. El caso de Fernanda Maciel. En Chile existen crímenes que no solo estremecen por su brutalidad, sino también por las profundas fallas que dejan al descubierto. Este es uno de estos casos. Durante más de un año, una familia buscó desesperadamente a una joven embarazada. Se realizaron marchas, llamados en televisión, búsquedas masivas y promesas de justicia. Sin embargo, la verdad era mucho más aterradora. Fernanda nunca estuvo perdida, siempre estuvo ahí, a solo metros de su casa. Esta es la historia de Fernanda Maciel, un caso que reveló negligencia, encubrimientos y uno de los errores más graves en la investigación criminal chilena reciente. Fernanda Maciel Correa tenía 21 años, vivía en la comuna de Conchalí, región metropolitana. En 2018, Fernanda estaba viviendo uno de los momentos más importantes de su vida. Estaba embarazada de 7 meses de una niña a quien ya había decidido llamar Josefa. Vivía con su madre y soñaba con formar una familia. Nadie imaginaba que su historia terminaría de la forma más cruel posible. La mañana del 10 de febrero de 2018, Fernanda salió de su casa y nunca volvió. Al pasar las horas, su madre comenzó a preocuparse. Fernanda no respondía a llamadas, no contestaba mensajes y no había rastro de ella. Al día siguiente, la familia interpuso una denuncia por presunta desgracia. Desde ese momento comenzó una búsqueda que duraría más de un año. Desde el inicio, la investigación estuvo marcada por negligencias graves. No se activaron protocolos urgentes pese a que Fernanda estaba embarazada. Se asumió erróneamente que podía haberse ido voluntariamente y no se resguardaron zonas claves desde el primer momento. Uno de los lugares que debió ser revisado de inmediato
era una bodega ubicada a tan solo 80 metros de casa de Fernanda, en donde trabajaba un vecino y amigo de Fernanda, Felipe Rojas. Ese lugar fue allanado 2 veces durante la búsqueda y aún así no se encontró nada, o eso se dijo. Felipe Rojas era un vecino de Fernanda desde el año 2008. Solo unos metros separaba ambas casas, por lo que era inevitable que ambos se conocieran y pronto se convirtieran en amigos. Él trabajaba en una casa tipo bodega, muy cerca de la casa de ambos, en donde tenía un rol de cuidador o guardia, por lo que era conocido en el sector. Durante la investigación, él fue interrogado por la desaparición de Fernanda y la bodega fue revisada muchas veces, pero increíblemente no fue detenido ni considerado sospechoso principal durante meses. Se presentó la denuncia y con ello múltiples teorías que solo llenaban de dolor a una madre que buscaba a su hija y a su nieta que esperaba por nacer en menos de 2 meses. Escenarios falsos que solo confundían la investigación. Incluso el nombre de Luis Petersen, pareja de Fernanda y padre de Josefa, apareció un momento como alguien de interés en la investigación, pero la verdad estaba literalmente mucho más cerca de lo que todos creían. Mientras la familia marchaba pidiendo justicia, el cuerpo de Fernanda estaba enterrado en esa misma bodega. El 25 de junio de 2019, tras más de 16 meses de búsqueda, nuevas diligencias llevaron nuevamente a revisar la bodega en donde trabajaba Felipe Rojas, esta vez con maquinaria pesada. Lo que encontraron fue devastador. El cuerpo de Fernanda Maciel estaba enterrado bajo una losa de concreto envuelto y oculto. Junto a ella también había restos de su hija no nacida, Josefa. La indignación fue inmediata. ¿Cómo era posible que ese lugar ya hubiese sido revisado? ¿Cómo nadie lo vio antes? Tras el hallazgo, Felipe Rojas fue detenido y posteriormente confesó el crimen. Según su declaración, citó a Fernanda a su bodega para fumar. Posterior a eso, la agredió sexualmente, le dio muerte y luego ocultó su cuerpo y vertió cal y cemento para cubrirlo. Fernanda murió sin poder defenderse. Josefa nunca tuvo oportunidad de nacer. En 2022, Felipe Rojas fue condenado a presidio perpetuo calificado, la pena más alta del sistema penal chileno. Fue declarado culpable de violación, homicidio calificado y aborto. No podrá optar a beneficios carcelarios hasta cumplir al menos 40 años efectivos. Fernanda Maciel no desapareció. Fernanda fue silenciada. Mientras su familia gritaba su nombre en las calles, ella estaba ahí, esperando justicia, enterrada frente a todos. Este caso no solo es una historia de crimen, es una advertencia, un recordatorio de lo que ocurre cuando las denuncias no se toman en serio, porque cuando el sistema falla, las víctimas pagan el precio más alto. El caso del psicópata de Alto Hospicio. Durante años, en el norte de Chile, decenas de familias vivieron una pesadilla silenciosa. Hijas que no regresaban, hermanas que desaparecían, madres que buscaban respuestas. Pero el Estado, la policía y gran parte de la sociedad no escucharon. Este es el caso del llamado psicópata de Alto Hospicio, una historia marcada por la negligencia, la estigmatización de la pobreza y uno de los errores policiales más graves de la historia criminal chilena. Alto Hospicio, como una vecina de Iquique, a fines de los años 90 y comienzo de los 2000, era una zona de extrema pobreza, alta cesantía y escaso acceso a servicios básicos, poca presencia policial y muchas familias vivían en tomas o campamentos. En este contexto, decenas de adolescentes y mujeres jóvenes comenzaron a desaparecer. Entre 1998 y 2001, al menos 14 mujeres desaparecieron. 9 de ellas eran menores de edad. La mayoría compartía características similares:
Eran jóvenes entre 14 y 25 años, de sectores vulnerables. Algunas eran madres, varias trabajaban o estudiaban o simplemente salieron a comprar y nunca volvieron. Las familias denunciaron una y otra vez. La respuesta fue casi siempre la misma: se fueron por voluntad propia. Seguramente están ejerciendo la prostitución. Ya volverán. La policía asumió que las jóvenes se habían ido sin investigar seriamente. Aquí ocurre uno de los puntos más graves del caso. Las autoridades culparon a las propias víctimas por ser pobres, por vivir en campamentos, por ser mujeres jóvenes. No se activaron protocolos de búsqueda, no se conectaron los casos y no se consideró la posibilidad de un asesino serial. Mientras tanto, el responsable seguía actuando. Su nombre, Julio Pérez Silva, un hombre aparentemente común. Trabajaba como obrero, vivía en Alto Hospicio, era padre de familia, sin antecedentes penales graves. Nadie sospechaba de él, pero detrás de esa fachada escondía a uno de los asesinos seriales más brutales de Chile. Julio Pérez Silva abordaba a las jóvenes ofreciéndoles ayuda o transporte muy barato, o a veces gratis, ya que manejaba un taxi. Luego las llevaba a zonas aisladas del desierto, las agredía sexualmente para después asesinarlas brutalmente. Finalmente abandonaba los cuerpos en fosas profundas en el desierto, llamados piques mineros. Sabía que el desierto escondía bien los crímenes y sabía también que nadie las estaba buscando con urgencia. Durante años las desapariciones continuaron sin respuestas, pero en octubre del 2001 ocurrió algo que lo cambió todo. Una joven de 13 años logró sobrevivir a un ataque brutal en el desierto de Alto Hospicio. Había sido abordada por un hombre que le ofreció ayuda. La llevó a un sector aislado donde intentó violarla y asesinarla. Creyéndola muerta, el agresor la abandonó en el desierto, pero ella sobrevivió. Malherida, desorientada y en estado de shock, logró pedir ayuda. Su testimonio se transformaría en la pieza clave que la policía nunca había tenido. La joven entregó un relato detallado, en donde describió físicamente a su agresor, indicó las características del auto del agresor, el cual era de color blanco y en el espejo retrovisor tenía un colgante de los personajes de Bananas en pijama. También relató el trayecto, el lugar y la violencia del ataque. Por primera vez no se trataba de una desaparición, sino de un intento de homicidio con sobreviviente. Esto obligó a la policía a actuar. Gracias al testimonio de la sobreviviente, se elaboró un retrato del sospechoso. Se cruzaron datos con las denuncias previas. Se comenzó a hablar seriamente de un agresor sexual serial. Las desapariciones, que por años se trataron como abandono voluntario del hogar, por fin se conectaban entre sí. Las diligencias llevaron a un nombre: Julio Pérez Silva. Vivía en Alto Hospicio. Coincidía con la descripción entregada por la víctima. También coincidía su automóvil con las características bananas en pijamas colgando de su espejo retrovisor, y se movía con facilidad por el desierto. Fue detenido y llevado a interrogatorio. Durante los interrogatorios, Julio Pérez Silva cayó en contradicciones, conocía lugares específicos del desierto y entregó información que no había sido difundida públicamente. Finalmente, confesó, admitió haber atacado a varias mujeres y asesinarlas en el desierto. Solo después de su confesión, la policía llegó a los lugares señalados por él. En el desierto de Alto Hospicio se encontraron múltiples cuerpos enterrados, mujeres jóvenes, algunas con signos de abuso sexual, otras en avanzado estado de descomposición. Las familias, que por años habían sido ignoradas, finalmente supieron qué había ocurrido con sus hijas. En 2004, Julio Pérez Silva fue condenado a presidio perpetuo calificado, sin beneficios, sin posibilidad de libertad condicional.
fue declarado culpable de al menos 14 homicidios, aunque se cree que el número real podría ser mayor. Este caso no debería recordarse solo por el asesino, sino por las jóvenes que desaparecieron, las familias que no fueron escuchadas y la joven que sobrevivió y tuvo el valor de hablar, permitiendo que todo saliera a la luz. Si esa joven no hubiera sobrevivido, ¿cuántos años más habría seguido libre el psicópata de alto hospicio? Este caso dejó una herida profunda en Chile y mostró lo que ocurre cuando la pobreza, el machismo y la negligencia se cruzan con el crimen. Estos crímenes no solo hablan de asesinos, hablan de silencios, de señales ignoradas y de un sistema que muchas veces llegó tarde. Recordar sus nombres es resistirse al olvido, porque mientras una historia sea contada, la víctima no desaparece del todo. Si quieres seguir conociendo historias sobre crímenes reales, te invito a suscribirte y acompañarme en este viaje por los casos que marcaron al mundo. Y si hay algún caso en particular de los que viste hoy que te gustaría conocer en un video más extenso, déjamelo saber en los comentarios. Esto fue Molly Detective.